Ok, entonces, bueno, la vez pasada vimos la definición de derivada, que básicamente la definición era un límite que decía que f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, cuando ese límite existe, y que una función se dice derivable en el punto a si ese límite existe. Bueno, esa es la definición. Vimos varios ejemplos, vimos dos ejemplos de cosas que no son derivables. Una nota. También se tiene o también se puede escribir que la derivada es el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a entre x menos a. Eso es como hacer el cambio, x es igual a más h. O sea, a más h es algo que tiende a cuando h tiende a 0, entonces es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a. Entonces es otra forma de calcular la derivada en un punto. Vimos varios ejemplos la vez pasada y vimos estos dos últimos. Este ejemplo es el valor absoluto. Este es un ejemplo de una función que es bonita relativamente, es continua, pero no es derivable. Es continua en todos los números reales, pero en cero calculamos la derivada y el límite por la derecha y el límite por la izquierda me dan diferentes, entonces no es derivable en ese punto. Es continua en ese punto, pero el límite que define la derivada no existe en ese punto. Por la derecha y por la izquierda me dan diferente. Entonces es una función que es continua, pero no derivable. Y lo vimos también con esta otra. Esa es una función que es continua, no aparece ese pico que aparece en la función valor absoluto, esto es una función que es que tiene una transición ahí suave, pero tampoco es derivable en cero. De hecho, me da infinito el límite. Entonces vemos que ser continuo no es suficiente para que sea derivable. Pero el siguiente teorema es cierto, que no sé qué número de teorema, creo que no teníamos ningún teorema, entonces sería el teorema 1. Profe, Sí, una pregunta. ¿Existe alguna relación entre la derivada de una función y la derivada de la inversa de esa función? Por ejemplo, ya vimos que sí, raíz eso es otro de los teoremas que vamos a ver. De hecho, raíz cúbica va a ser un ejemplo de eso. Eh, Porque la raíz cúbica es inversa de x a la 3. Entonces hay una forma de sacar la fórmula de la derivada de la función inversa con la fórmula de la original, pero lo que se necesita es que la función en ese punto sea distinto de cero. Y eso no lo cumple esta función, por eso es que ahí falla. Entonces Mm, eso lo vamos a ver más adelante, la otra semana quizá. profe, y otra pregunta. Si la derivada de una función, por lo que yo veo, la derivada siempre es otra función en sí, aunque de una constante es una función. Ajá. Entonces, si esta función que obtenemos al derivar una función f', se indefine en algún punto, o sea, el dominio no es R, ¿qué podemos deducir a partir de eso de la función original? ¿Hay alguna implicación o no tiene nada que ver con la función original? Puede que la función original, si la función original es continua, lo que se puede deducir es que ahí hay un pico o un cambio repentino. De hecho, ahorita vamos a mencionar, después de esto voy a mencionar lo que es la derivada como una función en sí. Gracias, profe. Ujú. Bueno, el teorema 1 lo que dice es que si f es derivable en a, entonces es continuo en a. O sea, ya sabemos que que ser continuo no es suficiente para que sea derivable porque hay cosas que son continuas pero no derivables. Pero al revés, sí, si es derivable, entonces a fuerza tiene que ser continua. Y la prueba es relativamente fácil.
yo quiero ver cuánto es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A. ¿Por qué quiero ver ese límite? Porque si ese límite es 0, entonces quiere decir que la función es continua. O sea, esto es 0, sí, solo sí. El límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Sí, solo sí. F es continua en A. Entonces, si logro probar que ese límite es 0, ya pruebo que la función es continua en A. Entonces, vamos a ver quién es este límite. Pero hay que usar de alguna forma que la función es derivable en A. Entonces hay que sacar de algún lado la definición de derivada. Entonces voy a escribir ese límite como esto. Multiplico y divido por x menos A. Como estamos sacando el límite, estamos considerando x distinto de A, ¿verdad? Entonces ahí puedo multiplicar arriba y abajo por x menos A. ¿Ok? Como f es derivable, este límite existe. Y eso es la derivada en A. Y este límite existe. Y eso es 0, ¿verdad? Entonces ese límite es 0. Y eso es todo. Entonces eso lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Por lo tanto, f es continua en A. Entonces, que sea derivable implica que es continua. ¿Qué es la contrapositiva de eso en A? Contrapositiva significa como la dirección opuesta. No la dirección opuesta, sino lo siguiente. Si algo dice que A implica B, la contrapositiva, o sea, si A implica que B se cumple, el enunciado contrapositivo es que si B no se cumple, entonces A no se cumple, porque si A se cumpliera, entonces B se cumpliría. La contrapositiva sería si F no es continua en A, si F no es continua en A, entonces F no es derivable en A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si fuera derivable en A, entonces sería continua en A por el teorema anterior. Entonces, esa es la idea. Una función, o sea, no toda función continua es derivable, pero si la función no es continua, podemos decir que no es derivable. ¿Ok? Y bueno, y sabemos por los ejemplos anteriores que hay ejemplos de cosas continuas que no son derivables. Veamos unos ejemplillos un poco más elaborados, que son ejemplos un poco extraños. Vamos a ver esta función. F de x es igual a x por seno de 1 entre x para x distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. ¿Ok? Esa función es, vamos a ver que es continua. Se ven que para x distinto de 0, es continuo porque es multiplicación y composición de continuas.
¿Verdad? Cuando x es distinto de 0 no hay problema porque es x por seno y seno está compuesto como 1 entre x, que si x es distinto de 0 ahí no hay ningún problema. Entonces, eso es una multiplicación de continuas, entonces es continua. Ahora, para x igual a 0, hay que calcular cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 entre x. Y ese límite, uno puede, no lo voy a hacer aquí, pero uno puede aplicar el sándwich. Ese límite va a dar 0, que es exactamente la imagen de 0. Entonces, esa función es continua en 0. ¿Ok? Entonces, f es continua en los números reales. ¿Ok? Entonces es una función que es continua en los números reales, en todo número y en todo número distinto de 0 y también en 0. Vamos a ver que no es derivable. ¿Cuánto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 entre h? Eso es el límite cuando h tiende a 0 de h por seno de 1 entre h menos 0 entre h, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de 1 entre h. Y ese límite, este límite no existe. Pues, por ejemplo, si consideramos dos sucesiones, si consideramos a sub n igual, vamos a hacerlo así, 1 entre n pi, entonces seno de 1 entre a sub n es igual a seno de n pi. En este caso tenemos que a sub n tiende a 0, pero seno de 1 entre a sub n es igual a seno de n pi. Eso es igual a 0, converge a 0. Bueno, aquí no espero porque no hay ninguna negación. Y eso, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta b sub n igual 1 entre, qué sé yo, pi medios más 2n pi, entonces seno de 1 entre b sub n es igual a seno de pi medios más 2n pi. Esto es igual a 1. Tenemos que b sub n tiende a 0 y seno de 1 entre b sub n tiende a 1. Entonces tenemos dos sucesiones diferentes que tienden a 0, pero las imágenes tienden a cosas diferentes. Entonces eso quiere decir que el límite, cuando h tiende a 0, de seno de 1 entre h, no existe. Vean que es importante el hecho de que las sucesiones tienen que tender a 0, ¿verdad? Porque el límite es cuando h tiende a 0. Esa era una consecuencia del teorema de caracterización por sucesiones, que decía que si yo encuentro dos sucesiones diferentes que convergen al mismo punto, pero las imágenes convergen a cosas diferentes, entonces el límite en ese punto no existe. Profe, ¿Ah? una pregunta. Cuando dijimos que seno de 1 sobre a sub n es igual a seno de 1 por pi, perdón, de n por pi,
¿no es cierto que n siempre es un elemento de n asterisco, o sea, los naturales sin el cero? Sí, Entonces quiere decir que eso daría cero porque siempre seno de cualquier cosa multiplicado por pi va a dar cero. sí, cero por seno de cualquier entero multiplicado por pi siempre da cero. Ajá. Entonces ahí está la demostración de que una da cero, otra da uno, entonces al dar diferentes, por tanto, no existe límite. Sí, exactamente. Esa fue lo que se probó. Sí, En, gracias. una, en los n pi da cero y en los pi medios, sí, esta cosa aquí, pi medios más 2n pi, esto es, en pi medios da 1. 2n pi es dar una vuelta completa y vuelve a caer en pi medios, luego otra vuelta completa, así cada vez es completar vueltas completas hasta que caiga en 1. Entonces en una da 0 y en otra da 1. Entonces esa función no es derivable, no es derivable en 0. Y la gráfica de esa función es algo como así. Esta es la recta y igual a x, esta es la recta y igual menos x, están medio torcidas, pero esto es y igual a x, esto es y igual menos x. La gráfica de esa función es algo así. Eso no es el seno amortiguado, profe. Exacto. Sí. Bueno, debería ser simétrico, pero es algo así. Es el seno controlado por x y menos x. De hecho, cuando uno usa sándwich, lo que prueba es que está entre x y menos x. Y son cosas que tienden a cero. Entonces es una función un poco extraña. Es continua en cero. Aquí, cuando se acerca a cero, está oscilando infinitamente. Aquí está oscilando infinitamente cuando se acerca a cero, pero es continua en cero. Otra función similar a esa, pero ligeramente diferente, que esta sí va a ser derivable en cero, f de x igual x a la 2 seno de 1 entre x distinto de 0, 0, si x es igual a 0, ¿cuánto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 entre h? Eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de h a la 2 seno de 1 entre h menos 0 entre h, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de De 1 h entre por h. seno de 1 entre h, y ese límite sí existe. Por el sándwich eso da 0, es el mismo límite de aquí arriba. Vean que en el ejemplo de arriba calculé dos límites, ¿verdad? Uno que es el de la función para ver si es continuo, y otro que es el del cociente para ver si es derivable. Son dos cosas por aparte, ¿verdad? Entonces, el límite de la función sí existía, entonces era continuo, pero el límite del cociente que define la derivada no existía, entonces no es derivable. Aquí arranqué de una vez con el límite del cociente, ¿verdad? Entonces, el límite del cociente me da el límite de la función anterior, que ya habíamos visto que era 0. Entonces, quiere decir que f es derivable en 0, y eso implica que es continua, ¿verdad? Por el teorema. Y esa función tiene una forma similar a la otra, pero esta más bien está atrapada entre dos parábolas. Entonces es algo como así, y se aloca ahí en el centro, algo así. Entonces, lo curioso es que son dos funciones que son como muy similares,
pero una sí es derivable y la otra no. O sea, la idea es que en esta, como las parábolas son casi que horizontales, o sea, las parábolas son, cuando llegan aquí a cero, cerca de cero, son muy horizontales. Entonces, controla más la forma en que está oscilando la función que las rectas. Las rectas caen aquí en un ángulo, entonces la forma en que están oscilando no está tan controlada, siempre hay cambios bruscos, pero como las parábolas son casi horizontales, cuando llegan aquí, controlan más la inclinación de esas, la variación de esas oscilaciones. Entonces son ejemplos un poco extraños que uno pareciera que son similares, pero uno es derivable y el otro no. Ok, Profe, sí. ¿verdad que ese límite de arriba lo pudimos haber calculado separando h a la 2 y seno de 1 entre h, todo entre h, y decir, ok, 1 entre h y como está multiplicado por 1 entre h, es como aquel caso que habíamos visto de límite cuando cita tiende a 0 de cita por seno de cita. Entonces eso da 1 y el otro da 0, entonces 0 por 1 da 0 y queda igual. Ajá, eso sería una forma. Gracias, profe. Ah, bueno, no, porque el problema es que el seno, lo de adentro del seno no tiende a cero, tiende a infinito. Entonces, eso se puede hacer cuando lo de adentro tiende a cero. Aquí no, aquí lo que toca hacer es aplicar el sándwich. O sea, uno lo que hace es que h seno de 1 entre h es mayor o igual que cero y menor o igual que h, utilizando que el seno es menor o igual que 1. Entonces, con eso utiliza el sándwich y así lo de adentro tiende a cero. Ok, gracias, profe. Ok, entonces, hasta ahora la definición que dimos derivada es derivada en un punto A, pero tenemos la siguiente definición, sea I un intervalo abierto, decimos que f es derivable en todo el intervalo, si lo es en todo A que pertenece a I. Es decir, ya sabemos cuál es la definición de la derivada en un punto, que existe un límite, pero si es derivable en todos los puntos de cierto intervalo, entonces decimos que es derivable en el intervalo. En este caso, podemos definir la función. Si en cada punto del intervalo la función es derivable, quiere decir que yo puedo calcular la derivada en cada punto. Entonces puedo definir una función cuyo dominio sea el intervalo en R, donde a cada valor, a cada X, yo le asigno, esta flecha rara significa asignar, f' de X. Entonces, si yo puedo calcular la derivada en cada punto, yo puedo ver la derivada como una función. Porque al calcular la derivada en cada punto me va a dar una fórmula que depende de cada punto. Otra notación que se utiliza para la derivada es f' es igual a df de x. df significa derivada, abajo significa con respecto a x. De momento esto no tiene tanto sentido porque solo estamos trabajando en cálculo en una variable, pero cuando vean lo que es varias variables ya cobra más sentido esa notación. Profe, Ajá. vieras que yo tengo una duda desde hace años. Es que en física 1 de la UCR, cuando uno en ese tiempo se usaba el Survey, cuando uno estudia el Survey, por ejemplo, una función y que depende de t, ellos decían, bueno, primero consideremos delta y entre delta t. Y ahora después consideremos el límite cuando delta t tiende a 0 de delta y entre delta t. Eso es la derivada de y. Así lo explican en Uh-huh. los libros de física.
Pero entonces lo Ajá. que yo me pregunto es, si uno logra encontrar ya que la derivada al fin y al cabo es un cociente, si uno logra encontrar un delta de una función extremadamente pequeña entre dos puntos y un delta de las preimágenes extremadamente pequeña entre esos dos puntos que coincidan, uno puede dividir eso y obtener aproximadamente cuánto es la derivada en ese punto porque está haciendo el cociente que requiere la derivada aproximadamente, ¿verdad, profe? ¿O De no? hecho, sí, hay métodos numéricos que utilizan esa idea de hacer las diferencias tan pequeñas de hecho, son métodos se llaman métodos de diferencia, de hecho, de encontrar, de partir un intervalo en diferencias tan pequeñas para aproximar la derivada. Hay métodos de diferencias de Newton y cosas así, que es prácticamente eso. Uno puede elegir, digamos, eligiendo qué tan pequeño hace la variación, aproxima con ciertos decimales la derivada. De Claro, hecho, perfecto. el delta Y ese que se menciona en física es exactamente Y de t más h menos Y de t, y el delta t es t más h menos t. Entonces, el cociente a final de cuentas es la misma definición de derivada. Ok. Bueno, entonces se puede ver la derivada como una función, y bueno, ejemplos que ya calculamos. Por ejemplo, 1 para la función constante. Vimos que podemos calcular la derivada para todos los números reales. Entonces tengo una función de R en R y es la función que es la constante 0. Vimos también qué pasa con la función mx más b. La derivada en ese caso también vimos que se puede calcular para cualquier punto real. Entonces la función es una función constante que es m. Vimos el primer examen que era f de x es igual a 1 entre x a la 2. Y vimos que, por ejemplo, para la derivada, o sea, yo la puedo definir para cualquier, bueno, de hecho, veámoslo así mejor. O sea, la definición que puse arriba es para un intervalo, pero yo la puedo definir para R estrella, que sería R menos el 0, y la fórmula de la derivada es menos 2 entre x a la 3. Entonces, básicamente, esas fórmulas o sea, nosotros calculamos las derivadas en un punto A, pero si se vale para más puntos, yo puedo verlo como una fórmula. O sea, una fórmula que en cada punto me devuelve la derivada. Ok. Entonces, bueno, tenemos eso. Eh, Vamos a ver. Un ejemplo. Si yo tengo f de x es igual a x a la n, creo que este ejemplo no lo hice. Entonces, yo quiero calcular cuánto es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Eso es igual al límite cuando x tiende a de x a la n menos a la n entre x menos a. Existe una fórmula de factorizar lo de arriba que es x menos a, y aquí es x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más x a la n menos 2 más a la n menos 1 entre x menos a. Esto es una fórmula de factorizar x a la n menos a la n. Uno puede cancelar esto porque el x es distinto de a. Entonces eso es igual al límite cuando x tiende a de esa cosa. No puedo copiarlo sin copiar todo.
de x a la n menos 1 más x a la n menos 2a más x a la n menos 2 más a la n menos 1. Ahí vean que el exponente del x va decreciendo, el exponente del a va aumentando. Pero ya ese límite ya no se indefine ni nada, entonces es un polinomio, ¿verdad? Entonces simplemente puedo sustituir. Vean que si yo sustituyo, si yo meto a en cada uno de esos términos, aquí me da a la n menos 1, aquí me da a la n menos 1, aquí me da a la n menos 1, y aquí a la n menos 1. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Verdad? Yo tengo, bueno, voy a hacerlo así, voy a hacerlo a la n menos 1 más a la n menos 1 más a la n menos 1, y eso aparece n veces. Entonces es igual a n veces a la n menos 1. Entonces, para todo a que pertenece a R, la derivada en a es n a la n menos 1. O en forma de función, yo sé que la derivada, vean que eso que hice anteriormente puedo hacerlo en realidad para cualquier valor de a, y la fórmula de la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, eso es otra fórmula. Eso es otra fórmula para derivadas. Es una derivada más que agregar a la lista. Y es una fórmula que ustedes ya conocían, ¿verdad? Que es el famoso bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Vamos a ver, porque hasta ahorita tenemos como ejemplos individuales de las derivadas, pero vamos a ver ciertas reglas de derivación, que muchas salen de las propiedades de los límites. Entonces, por ejemplo, la derivada de la suma y la derivada de la constante, esas cosas salen de las propiedades de los límites, porque el límite de la suma es la suma de los límites. Pero en general tenemos el siguiente resultado. Proposición 2, sean f y g derivables en a, entonces, 1, para todo c que pertenece a R, la función cf es derivable en a, y la derivada de la función cf en a es igual a c por la derivada de la función en a. O sea que yo puedo, si multiplico por una constante, simplemente mantengo la constante y derivo la función. Eso sale de las propiedades de los límites, porque teníamos que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. O sea que yo puedo sacar la constante del límite. F más menos g es derivable en a, y f más g' en a es igual a f' de a más g' de a. Esa también, más menos, para hacer suma y resto de una vez. Esa también sale de las propiedades de los límites, porque el límite de la suma es la suma de los límites, y ustedes pueden, el límite que define la derivada
lo pueden escribir como la suma de los dos límites. Entonces, eso sale directamente de las propiedades de los límites. Eso es lo que se llama la regla de la suma. Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La 3 es con el producto. FG es derivable en A y la derivada del producto en A, esa tiene una fórmula más complicada. F' de A por G de A más F de A por G' de A. Eso es lo que se llama la regla del producto. Profe, Uh-huh. una pregunta. Si los límites tienen la propiedad de que el límite de f por límite de g es igual a multiplicar lo que da cada límite cuando están definidos, por ejemplo, L por M, Uh-huh. ¿por qué en las derivadas no se puede hacer lo mismo? O sea, yo sé que esto no pues, se cumple, pero ¿por qué uno no puede decir, por límites? Entonces, Esa es la diferencia entre esta y las otras. El asunto es que no es exactamente el límite de la función lo que estamos sacando, sino el límite de un cociente, ¿verdad? En el caso, bueno, voy a pasar ya a la prueba para que vean cuál es la diferencia. Por ejemplo, bueno, como les mencionaba, 1 y 2 salen de las propiedades de los límites. Entonces voy a escribir eso y el 3 para que vean cuál es la diferencia. Salen de las propiedades de los límites. Por ejemplo, 2, yo quiero calcular cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de f más g de a más h menos f más g de a entre h. Eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h más g de a más h menos f de a menos g de a entre h, y yo eso lo puedo separar en dos límites. Bueno, ya que escribí la prueba del 2, límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, bueno, voy a dejarlo hasta aquí nada más, f de a más h menos f de a entre h más g de a más h menos g de a entre h. Entonces, el límite que define la derivada para la suma lo puedo separar en la suma de los dos cocientes. Entonces, ahí puedo aplicar simplemente la definición esa, la propiedad esa de que el límite de la suma es la suma de los límites. Porque entonces el límite de esa suma va a ser la suma de los dos límites y esas son las dos derivadas. El problema con el producto es que yo ocupo calcular el límite cuando h tiende a 0 de fg de a más h menos fg de a entre h, pero ese cociente yo no lo puedo factorizar. O sea, yo no puedo escribir eso. Eso, lo más que puedo hacer es esto, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, g de a más h, menos f de a, g de a, entre h. Ya el problema es que eso yo no lo puedo escribir como el producto de los dos cocientes. Entonces no es lo mismo que no me queda como un límite de un producto, porque eso no lo puedo factorizar. Entonces no puedo aplicar la propiedad de que el límite del producto es el producto de los límites, porque eso así como está no es un producto. Entonces por eso no puedo aplicar las propiedades de los límites con el producto directamente. ya entendí, Entonces profe. O hay que sea, buscar otra cosa. sería como, ¿Ah? por ejemplo, que tendría que quedar el límite de f por algo entre h por límite de h por algo entre h y de g por algo entre h, y así es como se podría aplicar, pero no queda así. Exactamente, debería quedar f de a más h menos f de a entre h por g de a más h menos g de a entre h, ¿verdad? Entonces,
no puede quedar de esa forma. Primero, ya con solo esto ya está jodido, ¿verdad? Porque hay un h y ocupamos un h cuadrado. Entonces no se va a poder hacer de esa forma, sino que hay que hacerle un truquillo extra. Entonces, no lo voy a hacer así. Voy a hacerlo con el otro. Bueno, no importa, voy a seguir haciéndolo así. Me queda eso, ¿verdad? ¿Cómo no se puede factorizar? Entonces lo que voy a hacer es sumar y restar cosas. Como cuando probamos la continuidad. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, g de a más h, menos, voy a poner f de a, g de a más h, más f de a, g de a más h, menos f de a, g de a. O sea, estoy sumando y restando el mismo término. Pero lo estoy sumando y restando de manera que se puedan factorizar cosas. Eso es el límite cuando h tiende a 0. Ahora me va a quedar f de a más h menos f de a entre h por g de a más h más, y aquí me va a quedar f de a por g de a más h menos g de a entre h. ¿Ok? Y ya ahí está lo que queremos, porque esto converge a la derivada de a. Bueno, aquí voy a usar el hecho de que f es derivable. F es derivable en a. Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, eso tiende a g de a, porque g es continuo en a. Y aquí voy a usar el hecho de que g es derivable en a. G es continuo en a porque es derivable. Entonces, ahora sí, esto es simplemente el primer cociente, como f es derivable, tiende a f' de a. El segundo término tiende a g de a. El f de a ya es constante. Y esto tiende a g' de a. Y esa es la fórmula que se quería probar. Esa es la regla del producto. Entonces, por eso es que queda tan extraño, porque estamos sumando y restando términos, entonces va a quedar esa fórmula de esa manera. ¿Ok? Ya con esas reglas, bueno, y la 1 y la 2 no voy a terminar la prueba porque salen de las propiedades de los límites, pero ya con esas reglas podemos, por ejemplo, si yo tengo p de x es igual a 5x a la 7 menos 8x a la 2 más 3x menos 14 entre x a la 2. Esas son como las funciones de las que ya hemos sacado las derivadas. Entonces yo sé que la derivada, primero puedo separar la suma. Entonces puedo derivar cada término por aparte. O sea, puedo hacerlo de esta forma. 5x a la 7 menos, perdón, derivada de eso. 8x a la 2 derivada de eso, más 3x derivada de eso, menos 14 entre x a la 2 derivada de eso. Puedo sacar constantes, eso sería 5 veces la derivada de x a la 7, menos 8 veces la derivada de x a la 2, más 3 veces la derivada de x, menos 14 veces la derivada de 1 entre x a la 2.
Y esas cosas ya tenemos fórmula para derivar esas cosas. Entonces sería 5 veces por 7x a la 6, menos 8 veces por 2x, más 3 veces por 1, menos 14 por menos 2 entre x a la 3. Y bueno, simplifico. 35x a la 6, menos 16x, más 3, más 28 entre x a la 3. Profe, Ajá. y digamos, si uno quiere considerar el caso de que f y g son derivables y uno quiere encontrar el límite de f entre g, se puede demostrar igual cuánto es la fórmula con la definición de límite. Ya vamos con esa proposición. Gracias, profe. Sí. Pero bueno, entonces ya con esto uno puede combinar funciones. Obviamente, cada vez que deriven no van a tener que hacer todos los pasos propiedad por propiedad, sino que la idea es que ya con eso se justifica derivar cosas que hasta ahora solo que hemos derivado hasta ahora, constantes, lineales, x a la n y 1 entre x a la 2. Entonces, encontré una función que es una combinación lineal de todas esas. Entonces, podemos derivar combinaciones lineales de todas esas. Eso implica que ya sabemos derivar polinomios también. Un polinomio es una suma de cosas que son x a la n y ya sabemos cómo derivar x a la n. Entonces, ya podemos combinar cosas por medio de suma, resta, multiplicación y división. Perdón, división todavía no. Entonces, están muy jóvenes. Entonces, vamos a ver una proposición para la división, que sería la proposición 3. La proposición 3, entonces, dice lo siguiente: si f es derivable en A, si f es derivable en A, y f de A es distinto de 0, entonces 1 entre f es derivable en A, y además la derivada de 1 entre f en el punto A es igual a menos f' de A entre f de A al cuadrado. Es una fórmula un poco extraña, pero es lo que hay. Ok, entonces, si f es derivable en A y f' y f de A es distinto de 0, entonces 1 entre f es derivable en A y además se tiene eso. Una nota: como f es derivable y por tanto continua, en A, entonces, como f de A es distinto de 0, existe un intervalo alrededor de A donde f de x es distinto de 0. Eso lo vimos más o menos en la parte de los límites, ¿verdad? Si ustedes tienen una función que es continua en un punto y en ese punto es distinta de 0, entonces existe todo un intervalo donde es distinta de 0. ¿Por qué? Porque simplemente existe un intervalo donde las cosas están cerca de ese punto y en todo ese intervalo está distinto de 0. ¿Eso por qué lo escribo? Porque yo quiero calcular el siguiente límite. El límite cuando x tiende a A de 1 entre f de x menos 1 entre f de A entre x menos A. Y yo quiero que el f de x esté definido. O sea, entonces tiene sentido para x cerca de A. O sea, no necesariamente sabemos que existe, pero al menos tiene sentido escribir 1 entre f de x
porque lo que me interesa es saber qué pasa cerca de A. Pero entonces ahora sí, calculemos ese límite. Ese es el límite cuando x tiende a A de f de A menos f de x entre f de x, f de A, x menos A. Ahí estoy sumando todo en una única fracción. Y eso es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A por, vean que arriba le di vuelta a las cosas, perdón, arriba le di vuelta es FA menos FX y yo puse FX menos FA, entonces hay un menos ahí que no considere, F de X, F de A, y ahora sí, esto es F' de A por menos 1 entre F de A al cuadrado. Y eso es exactamente lo que queríamos probar. Aplicando el producto de los límites. Entonces, esa es la fórmula para la derivada de 1 entre f. Y con eso podemos sacar la siguiente proposición. Proposición 4, que es lo que se llama la regla del cociente. Que dice que si f y g son derivables en A con g de A distinto de 0, entonces f entre g es derivable en A y la derivada del cociente va a tener esta fórmula. F' de A por g de A menos f de A por g' de A entre g de A al cuadrado. Y eso va a ser combinar la regla del producto y la proposición anterior. Porque ¿qué es f', f entre g'? Eso es la derivada de f por 1 entre g. Entonces, por la regla del producto, esto va a ser f' de A por 1 entre g en A más f de A por la derivada de 1 entre g evaluada en A. Eso es la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y para derivar esta partecilla de acá, para derivar esto utilizo la proposición anterior. Entonces, esto es igual a f' de A por 1 entre g de A más f de A. Y aquí sería menos g' de A entre g de A al cuadrado. Esto es por la proposición 3, que me dice cómo derivar 1 entre g. Y ya lo que me queda es sumar ambas fracciones, ¿verdad? Sumando todo, me queda f' de A g de A menos f de A g' de A entre g de A al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula para la regla del cociente.
Y ya con eso ya podemos derivar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de cosas que sean derivables. Veamos un ejemplo. Un ejemplo, f de x es igual a x a la menos n, con n que pertenece a n. Bueno, pongámoslo en estrella. Y pongámoslo para x distinto de 0. ¿Ok? Eso es un ejemplo como de aplicación de la primera regla. Entonces, vean que f de x yo lo puedo escribir como 1 entre x a la n. Entonces, por la proposición 3, f' de x va a ser menos la derivada de x a la n entre x a la n a la 2. Entonces esto va a ser menos n x a la n menos 1 entre x a la 2n. Y yo puedo simplificar eso un poco restando exponentes, y eso es menos n entre x a la n más 1, o lo puedo escribir como menos n x a la menos n menos 1. Entonces vean que se sigue cumpliendo el patrón. Yo tengo f de x es igual a x a la menos n, y f' de x es bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Entonces se sigue cumpliendo, o sea, el patrón que cumplen los positivos lo cumplen también los negativos. Que yo puedo bajar el exponente y restarle 1. Y bueno, puedo derivar cosas más elaboradas. Si yo tengo f de x es igual a x a la 3 más 1 entre x a la 2 entre x a la 2 más 1. Entonces, por la regla del cociente, f' de x es la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, entre lo de abajo al cuadrado. Y aquí aplico las reglas ya, o sea, ya solo me queda derivar dos cosillas. La primera es 3x a la 2 menos 2 entre x a la 3 por x a la 2 más 1 menos x a la 3 más 1 entre x a la 2 por 2x entre x a la 2 más 1 al cuadrado. Y bueno, ahí es tedioso simplificar, entonces no lo vamos a hacer. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, profe. Ok. Entonces, si quieren, vamos a ver. Vamos a ver. No sé, quiero completar al menos para tener la regla de la cadena antes de irnos al receso y hacer el quiz. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, voy a escribir, creo que sí, creo que es corto, entonces lo voy a hacer.
Teorema 5 es lo que se llama la regla de la cadena. Y dice lo siguiente: si G es derivable en A, si G es derivable en A y F es derivable en G de A, entonces F composición G, la composición de F con G, que sería F de G, es derivable en A y además la derivada de la composición tiene la siguiente fórmula. Es la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. Eso es lo que se llama la regla de la cadena. ¿Cómo derivar una composición de funciones? ¿Cómo derivar una función dentro de la otra? Entonces la fórmula es, si es una función dentro de la otra, es la derivada de la función que está más hacia afuera, evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. Uno puede decirlo más o menos como que la derivada de la composición es el producto de las derivadas, pero con el cuidado de que esta función de afuera está evaluada en G de A. Es como decir, cada función tiene su dominio, el dominio de la función de afuera es la función de adentro, por decirlo así. La prueba tiene cierto cuidado, pero o sea, tiene un detallillo sutil. Yo al final de cuentas lo que quiero ver es cuánto es el límite cuando x tiende a de f composición g de x menos f composición g de a entre x menos a. Eso es igual al límite cuando x tiende a de f de g de x menos f de g de a entre x menos a. Entonces, hay que analizar ese cociente f de g de x menos f de g de a entre x menos a. Yo lo puedo escribir de esta forma. F de g de x menos f de g de a dividido entre g de x menos g de a por g de x menos g de a entre x menos a. Pero yo puedo hacer eso si g de x es distinto de g de a. ¿Qué pasa si g de x es igual a g de a? Si g de x es igual a g de a, entonces esto vale 0, ¿verdad? Porque quedaría lo mismo menos lo mismo. Pero ese 0 lo voy a escribir de la forma más extraña posible. Lo voy a escribir f' de g de a, g de x menos g de a, entre x menos a. Si g de x es igual a g de a. Voy a ponerle a esto estrella y a esto le voy a poner doble estrella y voy a ponerle una nota. Nota. Si g de x es igual a g de a, estrella es igual a doble estrella, igual a 0. O sea, estoy escribiendo 0 de la manera más, más extraña posible, pero lo que quiero ver es lo siguiente.
Cuando x tiende a A, g de x tiende a g de A, entonces f de g de x menos f de g de A entre g de x menos g de A converge. Bueno, yo puedo escribir eso como un f de y menos f de b entre y menos b, y eso converge a f' de b. Si yo pongo que y es igual a g de x y b es igual a g de a. F' de b, que eso sería f' de g de a. Entonces, este cociente converge a f' de g de a. Aquí tengo directamente f' de g de a. Y cuando x tiende a A, g de x menos g de a entre x menos a converge a g' de a. Entonces, en ambos casos, es decir, en los casos g de x distinto de g de a y g de x igual a g de a, o sea, en los casos en los que dividí ese cociente arriba, se tiende a f' de g de a por g' de a. Y esto era lo que se quería probar. Entonces, la prueba es esto, o sea, la prueba sale fácil si uno puede multiplicar y dividir por esto, porque entonces esto converge a la derivada de f evaluada en g de a, y esto converge a la derivada de g, pero el problema es que uno puede dividir por eso solo cuando son diferentes, entonces por eso hay que hacer ese detallillo ahí sutil, tedioso, pero así se prueba lo de la composición. Entonces ya con eso se puede dividir, se puede derivar más tipos de funciones. Entonces, un ejemplo rápido. Si yo tengo f de x es igual a 1 entre x a la 5 más 3x2 a la 2. Eso se puede ver como una composición. Eso se puede ver como G composición H. Donde G de x es igual a 1 entre x a la 2 y h de x es igual a x a la 5 más 3x a la 2. O sea, estoy metiendo la función h dentro de la función g. ¿Quién es g'? G'. G' de x es menos 2 entre x a la 3 y h' de x es 5x a la 4 más 6x. Entonces, la derivada de f, que sería la derivada de esta composición, sería g', pero en lugar de evaluarla en x, la evalúo en la función h de x por h' de x, y eso sería entonces menos 2, en lugar de x meto toda la función h, x a la 5 más 3x a la 2 a la 3, por el h', que sería 5x a la 4 más 6x. Entonces, así es como se aplica la regla de la cadena para derivación.
No sé si tienen alguna consulta. Ok. Bueno, entonces hagamos el receso acá. Volvamos, volvamos como faltando 5 para las 8 para hacer el quiz y eso va a ser lo último que hagamos hoy. Entonces, faltando 5 para las 8 hacemos el quiz y vamos a dar, qué sé yo, media hora para hacer el quiz. Y después de la media hora el tiempo para que lo suban y eso. Entonces, bueno, hagamos el receso y volvemos a las 7:55. Gracias.